ya está sentado a nuestra mesa con sus músculos bruñidos y su remera ceñida, el señor Facundo Moyano. Con este aplauso lo recibimos. La envidia, ¿no? Diputado nacional, sí. ¿Quién es Moyano? ¿Sabes por qué? Este es Moyano, Hugo. Moyano no es nada. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo estamos? Saludá porque si no, no me ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias por invitarme. Envidia es una palabra que lo describe bastante bien, porque uno que tiene un montón de laburos, pero que no es diputado nacional, que no tiene a su cargo ser uno de los 257 representantes de la voluntad popular, no tiene esos músculos. Y bueno, tiene tiempo, va, corre, no funciona, no genera... Yo pensé que tenía la remera pintada en el cuerpo, tan apretada. Es para todo. ¿Cómo estás, Facu? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro. ¿Qué onda? ¿Cómo estás viviendo estos días de pre-campaña? ¿Ya prendido fuego? ¿Ya pensando en la rosca todo el tiempo? Pensando, hay que pensar, por supuesto que la rosca es parte de la política, ¿no? La rosca, a ver, las reuniones, la discusión, el diálogo, la posibilidad de generar acuerdos. A ver, yo estoy apostando como un grupo de dirigentes con los cuales estoy en el espacio Red por Argentina a que la oposición esté toda junta y que desde ese lugar podamos enfrentar, por supuesto con un proyecto viable, a Cambiemos y ganar para poder gobernar bien. Hay que ganar para poder gobernar. Y creo que la Argentina se va a encontrar con una herencia pesada realmente. Esta sí va a ser pesada, y hay que tener mucha habilidad, mucha gestión, mucho coraje para llevar adelante una buena gestión, ¿no? Para empezar a dar respuestas a los argentinos, respuestas que no supo dar, por supuesto. No hace falta hacer una descripción muy abarcativa, el gobierno de Cambiemos. Para vos no hace falta, porque esa es una pregunta que nos hacemos mucho nosotros. Vos durante, qué sé yo, de estos 3 años de macrismo, fuiste crítico del macrismo siempre, pero durante los primeros 2, diría 2 y medio, también eras muy crítico con Cristina Kirchner, de repente. Sí, ¿por qué digo no hace falta profundizar acerca de las cosas que están mal? Porque los políticos no somos analistas. No podemos decir está mal, la inflación está acá, otra vez el tarifazo, la caída del producto. Me parece que para esa cuestión están los economistas, están los analistas políticos. Nosotros nos tenemos que decir qué vamos a hacer. Y nosotros solamente no tenemos que limitarnos a criticar a Cambiemos. Pues está claro que como oposición, la gente nos votó para eso, está el rol de la crítica, pero está el rol de la propuesta. Y yo creo que en esta ocasión lo que tenemos que hacer nosotros es ser un poco críticos con lo que fuimos nosotros. Porque ser críticos con Cambiemos, decir, tenemos que hacer las cosas mejor que Cambiemos, pero no podemos caer en la torpeza, porque para mí realmente es torpeza, es decir, se hizo todo bien antes, y Cambiemos le mintió a la gente, como dijo algún que otro precandidato, y por eso la gente lo votó. No, la gente lo votó porque está bien, está claro que les mintió porque no hizo nada de lo que dijo que iban a hacer, dijeron que iban a hacer, pero por algo la gente se fue ahí, y no solamente en el 2015, se fue en el 2017. ¿Y te parece que ahí Cristina Kirchner aprendió, maduró, cambió, como dice por ejemplo Juan Grabois? Yo creo que todos tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica. Primero de memoria, decir, bueno, ¿estábamos bien antes? No, había muchos problemas. Está claro que Cambiemos los agravó a todos. O sea, no hay discusión sobre que Cambiemos hizo un desastre de la gestión, un desastre de la política. Es que no sé si no hay discusión, por eso te repregunto, porque para mí no hay discusión. Yo miro los indicadores y veo, hay más pobreza, hay más inflación, es menos grande la economía, o sea, el crecimiento no volvió, el PBI per cápita cayó, la inversión cayó, la deuda es mucho mayor. Después empezó el relato de que hicieron todo eso por culpa de los 12, después de los 30, después de los 70 años, pero la verdad es que hace un año y medio decían que el país iba a crecer un 2,5%, que la inflación iba a ser un 10%, eso inclusive se votó en el presupuesto. Después el país terminó cayendo, la economía terminó cayendo un 2,6%, la inflación terminó siendo casi un 50%, entonces ahí surgió los 70 años, pero antes no estaba eso. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que tener autocrítica, porque si nos queremos reconciliar con la parte y estoy hablando del peronismo, digo, más allá de que a ver, cuando hablo de autocrítica hablo de lo que hizo cada uno y de lo que hicieron los gobiernos anteriores, de los cuales, en parte, si vos recién decías, yo fui crítico en la última gestión de Cristina, pero antes yo me hacía cargo del proyecto
y tengo que hacer una autocrítica. Por supuesto que la tengo que hacer. ¿De qué puntualmente? No, a ver, uno a veces adopta posiciones que te dejan de un lado. Hoy, tal vez con el diario del lunes, es más fácil verlo y tenemos mucho más certeza y podemos decir si hubiera estado acá o si hubiera estado allá. Pero bueno, son errores que se cometieron, siempre se cometen errores. No, pero decime uno, puntual. A ver, qué sé yo. Yo, en la última etapa del kirchnerismo fui bastante crítico con la economía, fundamentalmente. Y tal vez no me hubiera gustado quedar en una posición de que te aplauda, digamos, el radicalismo o Cambiemos cuando vos estabas siendo crítico. Digamos, eso es algo que tal vez tendría que haber Algo sido de lo que se habla mucho también es que de la cantidad de paros que hizo la CGT por el impuesto a las ganancias en contraposición con lo que pasa hoy. También hay que aclararlo. Tal vez el reclamo tendría que haber sido expresado de otra manera, pero convengamos que no era solamente por el impuesto a las ganancias, o porque no había un 5% de pobreza, había un 30, un 29, y lo podíamos ver me acuerdo que nosotros en la discusión utilizamos los datos de la UCA porque nos decían que había un 5 y los datos del INDEC. Vos mismo discutimos varias veces, Ale, Alejandro, con los datos de cifra, para saber cuál era la inflación. La inflación de 2014 fue un 36,7 según cifra, y hubo una pérdida de poder adquisitivo importante, hubieron 400.000 puestos de trabajo que se perdieron, era difícil de encontrar porque no habían datos oficiales. Y yo me acuerdo que en el 2014 presenté el proyecto de ley antidespidos, porque hubieron 400.000 despidos. Cuando hubo una represión por los trabajadores del EAR, no sé si te acordás de la Panamericana. Sí, claro, me acuerdo. Cuando el diputado del Caño, cuando no coincido en un montón de posiciones, en la mayoría, pero estaba expresándose en cuanto a eso, y fue insultado en el recinto. Entonces, había una serie de situaciones, digamos, no estábamos en el paraíso. Los kirchneristas le insultaban a Del Caño porque... Los kirchneristas insultaban a Del Caño, a mí, a todos los que tratábamos de poner una posición crítica, en mi caso siempre mesurado, siempre me limité a criticar cuestiones económicas y puntuales, pero bueno, digamos, ahí tenemos que hacer una autocrítica. Porque si decimos, nosotros somos mejores que Cambiemos porque este es el gobierno del ajuste y el peronismo va a estar unido con un proyecto claro, nosotros tenemos que decir que, primero, ¿cómo vamos a hacer para que exista más seguridad? ¿Cómo vamos a reprimir el delito? ¿Cómo van a hacer? A mí me parece que hay que presentar un proyecto integral, y eso se hace desde el Ejecutivo. Por supuesto que me parece que es un acto totalmente oportunista lo de la baja de la edad de imputabilidad. Acá hay que ir a fondo con el sistema penitenciario, hay que ir a fondo con que el Estado pueda recuperar a los jóvenes en un régimen penal juvenil diferenciado, y hay que abordar la cuestión desde lo integral. Hay que hablar de la cuestión de la transparencia, porque, a ver, yo no comparto eso, que cuando te preguntan sobre los cuadernos del kirchnerismo digan, no, pero los aportantes truchos de campaña, y comparés corrupción contra corrupción. No, la corrupción es mala antes, es mala ahora, y tenés que decir cómo vas a hacer para que no haya más. Y tenés que decir cómo la oficina anticorrupción se va a reformular para que no haya un militante del partido político de turno, como pasa hoy. Los que están metiendo presos del kirchnerismo últimamente, ¿vos los considerás corruptos que están siendo investigados o perseguidos políticos? Mira, yo te digo la verdad, tal vez no tengo todos los elementos para analizar la situación, pero evidentemente hay cuestiones políticas en el medio. Que hay corruptos que están condenados y están presos y que lo han reconocido. Jaime es uno de ellos. ¿Debido? Bueno, debido... ¿Ustedes lo hay pruebas. Nosotros lo que hicimos desde desaforarlos fue tratar de no intervenir con la cuestión judicial. Creo que en ese sentido el Poder Legislativo tiene que no entorpecer la cuestión judicial, pero evidentemente está teñido de política. Pero después hay casos concretos donde está comprobada la corrupción. Entonces, decir, seguir negando eso, o decir, sí, hubo corrupción, pero la corrupción de Cambiemos, o sea, intentar contraponer una cosa con la otra, me parece que es una cosa que inclusive desprestigia la política, porque estás naturalizando la corrupción en todos los gobiernos. Todos chorean, pero o sea, hubo choreo, pero hay choreo ahora también. Sí, claro, eso es lo que dicen muchos kirchneristas. No, pero te dice los cuadernos, no, pero el correo argentino y los Panama Papers, sí, claro, sí, entonces, todo está mal. Entonces hay que ver de qué manera, o sea, cuántos casos de corrupción o de sospecha investigó la Oficina Anticorrupción durante el Cambiemos. Entonces lo que hay que hacer es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros, si somos gobierno, con la Oficina Anticorrupción? ¿Qué vamos a hacer nosotros con la transparencia de la obra pública? Me parece que ahí, y aparte, ¿por qué digo esto? Tal vez
digo, no sé quién tiene que hablar, o sea, de los candidatos cuando estén los candidatos, pero hay que hablarlo porque va a ser un tema que se va a imponer en la agenda, y no es un tema que es un capricho de Argentina, es un tema que se debate a nivel mundial. ¿Tu mandato como diputado vence este año? ¿Vos vas a ser candidato? No lo sé. No lo sabes. No lo sé. ¿No tenés preferencias, legislativo, ejecutivo? La verdad que no lo analicé. Me parece que es lo que hay que analizar en última instancia. ¿Qué es lo que hay que analizar primero? Acuerdo. La unidad y la unidad sobre qué ejes. Está bien, pero esa unidad en general se construye en torno a una candidatura. Cuando alguien dice voy yo, bueno, están los que están con ese. La con candidatura esa. que se acuerde. Hay que acordar la candidatura. Porque, digo, a ver, si fuera cuestión de los que miden más, es Macri y Cristina. ¿Y eso no va a ser? Pero me parece, y yo no sé si va a ser eso. ¿No? Yo la verdad que no lo sé. Bueno, espero que haya toda una discusión. Digo, me parece que hay un montón de alternativas. ¿Quién? Si es frente, si es interna. Mira, yo tengo compañero de banca que es Felipe Solá, que yo apuesto a eso. Mi candidato a presidente es él. Ahora, estuve en San Juan este domingo y la verdad que estuve muy contento, muy bien recibido por el gobierno de San Juan, charlando con el gobernador, que me parece que es una persona que suma mucho a este proyecto. No estoy hablando de que pueda ser candidato, pero me parece que es alguien que se perfila como un dirigente nacional y podría aportar mucho a este articulado de la oposición. Y si hubiera un candidato distinto, un candidato que diga yo quiero competir por afuera del peronismo como hizo Sergio Massa en 2015, ¿le estaría haciendo un favor a Macri, decís? No, creo que eso ya pasó. Sabés que yo no creo yo no quiero la polarización, pero la realidad es que hay un partido de dos. Y ¿por qué lo digo? Es porque la sociedad lo dijo. La sociedad lo dijo en el 2015 y lo dijo con más fuerza en el 2017. Entonces, cuando la sociedad habla a través del voto, vos no podés seguir insistiendo con lo mismo. Porque primero podía ser que vos probés, que vos pruebes, que vos digas, bueno, vamos a intentar, vamos a ofrecerle a la sociedad otra alternativa porque creemos que no es el enfrentamiento, no es la polarización. Pero cuando la sociedad ya habló dos veces, ya dejate de joder. Te está diciendo flaco, no es por ahí, es por acá. Hay un partido de dos, no te quiero la cancha. Y eso, otros tipos de líderes del peronismo como Miguel Pichetto, que por ejemplo dijo que si entra en conversaciones con Cristina Kirchner, él se va. ¿Eso por qué lo hacen? ¿Porque no entienden eso? A mí me parece porque raro que se cierren a la conversación, porque en definitiva vos podés decir después, no sos parte del acuerdo cuando llegan si te imponen un candidato. O sea, no llegó a ser el que vos querías o lo que vos querías, decir, bueno, está bien, no acuerdo con esto y hago la mía, me corto por la mía. Ahora, negarte al acuerdo y al diálogo cuando hasta el 10 de diciembre de 2015 fuiste totalmente lineal y disciplinado con esa fuerza, me parece que es una cosa un poco rara. O sea, de última tendría más sentido si vos te enfrentaste o disentiste con el kirchnerismo dentro del poder. Porque cuando vos fuiste ultra kirchnerista y obedeciste absolutamente todo hasta el 10 de diciembre de 2015 y después decís, yo no hablo. No, es lo que pasó con Diego Bossio también, qué sé yo, por citarte otro caso. Con Urtubey. Sí, Urtubey lo tenía menos presente, estuvo acá. Con el propio Randazzo, de hace rato que no habla también. Eso es lo que no entiendo, porque en definitiva yo ese argumento te lo entendería más de tipos que en su momento planteaban diferencias. Pero a todos ellos igual los querés adentro, los querés en tu equipo. Sí, salvo Urtubey, yo quiero todos adentro. Y si aparece un Roberto Labaña, si aparece un otro candidato, ¿no puede llegar a juntar adhesiones de los que no odien a Cristina? Porque digo, también esta elección parece que va a ser medio a quien odias menos, ¿no? O sea, no a quien querés más, sino a quien odias menos. Yo creo que si Roberto Labaña es el candidato del acuerdo de la oposición, es Roberto Labaña. Es un dirigente que estimo, creo que es un dirigente que hizo un gran aporte en su momento a la Argentina, en el gobierno de Néstor Kirchner, ¿Y Cristina como lo ministro de aceptaría? Economía. No lo sé, eso te lo tendrías que preguntar a ella. Pero si está en el marco, Vos por ahí tenés más llegada. si está en el marco del acuerdo, si está en el marco del acuerdo de la oposición, bienvenido sea. ¿Tendría que hablar Cristina en público para vos? Es una cuestión que va a medir ella. No lo sabría decir. No tengo o sea, técnicamente no sé si tendría que hablar, si es el momento, si va a ser candidata, si tiene pretensiones de serlo, si no va a ser, si está esperando. No sé, cada uno tiene su propia estrategia.
hay que entender que es la candidata, o mejor dicho, no es la candidata porque es la dirigente de la oposición con más peso, y todas las acciones que ella lleva adelante van a tener una repercusión en la política. Por lo tanto, creo que su postura es medida y está bien, en definitiva, que no se exprese. Vos que trabajaste durante tantos años con Sergio Massa, ¿crees que es posible ese acuerdo entre Cristina y Massa? La verdad, no lo sé. Y no me gustaría que Sergio Massa esté dentro de un acuerdo de la oposición, pero hace varios meses que me fui del Frente Renovador justamente porque veía que se inclinaba por otro lado. Espero que no termine siendo funcional a Macri. Lo único que le pido a Sergio Massa es que no termine siendo funcional a Macri. ¿Hay puentes tendidos con el Frente Renovador? Hablo con varios dirigentes del Frente Renovador, no en términos de los acuerdos o de la estrategia política, porque no soy parte del espacio, pero lo único que pretendo es que si Sergio Massa no es parte de un acuerdo de la oposición, que no sea funcional a Cambiemos. Cuando fueron las elecciones de 2015 sorprendió, me acuerdo, el rol que jugó Hugo, tu padre, cuando inauguró junto con Macri una estatua de Perón. Fue como el barniz peronista que le faltaba a Macri para ganar la elección. No sé si eso fue definitorio o no, pero se ve a las claras que él ahora se arrepiente, ¿no? Porque lo veo a Hugo, muy pero muy combativo, diciendo además que con certeza este gobierno termina el 10 de diciembre y que vuelve el peronismo. ¿Eso también debería entrar en la autocrítica? Mirá, yo, y en este sentido resisto archivo totalmente, lo podés buscar, en varias situaciones, inclusive antes del balotaje y antes de las primarias, dije que mi límite era Macri y que no lo votaría en ninguna circunstancia. En el 2011 dije lo mismo. Por lo tanto, yo te puedo decir lo que hice yo. Nunca hice un gesto, nunca tuve una acción a favor de Cambiemos, ni nunca en ningún sentido fui funcional a Cambiemos. Siempre fui crítico también con el kirchnerismo, y por eso me fui a un espacio que, digamos, estaba un poco en el medio, o por lo menos pretendía estarlo. Después el medio cada vez se fue achicando más. Claro. Pero nunca tuve ningún gesto hacia Cambiemos. Hugo, puedo hablar por mí. Vos sabés que Hugo, acá lo tenemos muy presente, todo el tiempo suena en Pasaron Cosas, porque bueno, es un tipo Los muy... pautas dependientes, Claro. por supuesto. Lo da con nosotros todo el programa. Lo que pasa es que además nos acusa de pauta dependiente, no sé por qué, porque nosotros hacemos periodismo independiente. Sinceramente, dan lástima. Es muy fuerte, muy lapidario. Está enojado por lo del sábado, Hugo. Por el Idiotas útiles. por el 3-1. Pero bueno, justo Facu no es independiente, es de Alvarado, ¿no? De Mar del Plata. ¿Y de River o no? De De River también. Pero también trascendió una foto muy dura de Máximo Kirchner el fin de semana en el plenario del peronismo, haciéndole 3-1 a Pablo Eso Moyano. no sé si es montado, no sé qué onda. Yo no me imagino, Es rarísimo. yo no me imagino esa situación, sobre todo porque no me imagino a Máximo Kirchner con esa valentía. No, y no me imagino a Pablo tampoco no reaccionando ante una gastada así, se reía en la muy foto Pablo tranquilo. está riendo, Claro, no sé, está como riendo, que le sí. causa ¿Puedes gracia. decir que no reaccionaría con esa sonrisa? Yo no reaccionaría, no me quiero imaginar a Pablo Moyano. ¿Es fake news, Facu, entonces nos A confirmás? mí me parece rarísimo. La verdad que esta situación no me la imagino. Bien, vamos a preguntarle a Pablo Moyano, justo ahora creo que se iba de gira, pero próximamente vamos a preguntarle, porque van a pasar todos los Moyanos por acá. Hugo, que está presente siempre, recién Facu, que compartió con nosotros un rato, no nos confirmó si va a ser candidato a renovar su banca, pero suponemos que sí, porque nos dijo, bueno, estamos viendo, Vamos a primero ver. vienen otras cosas. ¿Lo querés decir antes de cerrar la entrevista? Nada, de paso eso no se sabe. Imagínate que, en serio, yo lo digo convencido, mirá, yo estoy trabajando para la unidad de la oposición. Ojalá se dé, tal vez no se pueda dar. O sea, voy a trabajar para eso. Pero queda en un segundo plano, en serio, lo de la candidatura. Facundo Moyano, con nosotros acá en Pasaron Cosas. Gracias, Facu. Esta calcomanía que te voy a sacar ahora de la mochila es para vos, para que pegues en todas las cabinas de peaje del país y que además, bueno, de alguna manera le alivianen un poco el dolor de bolsillo a la gente. Gracias por venir.